¿Qué tal, sabios? En el video del día de hoy analizaremos a grosso modo el tema derivadas de orden superior, o también conocido como derivadas sucesivas. A manera de definición tenemos lo siguiente. Las derivadas de orden superior se obtienen al derivar una función tantas veces como lo indique el orden requerido. Es decir, este tipo de situaciones aplica en los ejercicios donde nos pidan obtener la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta derivada de una función que nos estén señalando. Todo va a depender de lo que nos pidan y eso es lo que vamos a obtener. Se irá dividiendo la función tantas veces nos lo estén señalando. A manera de representación tenemos lo siguiente. La derivada de una función o llamada también como primera derivada se representa con una comilla, es decir, y' o y y una comilla. Eso indica y'. F' de x o derivada de y con respecto de x en este caso para simbolizarlo, pero hay que tomar en cuenta con respecto de quién se va a derivar. Eso sería la primera derivada. La segunda derivada o derivada de la primera derivada se representa con dos comillas o también conocido como biprima, es decir, y biprima, f biprima o derivada o segunda derivada de y con respecto de x. Muy bien, y así nos podemos ir. Para poner la tercera derivada pondremos tres comillas y sería y triprima y así nos vamos. Sin embargo, a partir de la cuarta, lo más recomendable es utilizar números romanos y no tantas comillas. Entonces, esto nos llevaría a una representación general de la enésima derivada, o sea, de cualquier derivada, ponerlo como y a la n por la derivada a la n de y con respecto de la variable que estemos trabajando. Muy bien, eso es a manera de representación. Decimos pues y hacemos un resumen. Y' indica primera derivada. Y bi'prima indica segunda derivada. Y triprima indica tercera derivada y a partir de la cuarta derivada colocamos números romanos en lugar de comillas. Bien, pero ¿cómo quedaría esto con un ejemplo? En el ejemplo que tenemos aquí nos están pidiendo que obtengamos la tercera derivada de la función f de x igual a 4x al cubo menos 5x cuadrada más 70x menos 108. Hay que considerar que es una función polinomial, vaya, de grado 3, y que pues para derivarla, de acuerdo a las reglas que ya hemos analizado en otro video, pues es algo muy simple. Tendríamos que sacar nada más derivada para cada uno de los términos. Y entonces aquí no hay que perder de vista eso. Según la función que tengamos, es la fórmula que podemos aplicar y obtendríamos la derivada. Y basado en eso, obtenemos otra derivada y de ahí otra derivada según lo que nos estén pidiendo. En este caso, el ejemplo es sencillo. Tenemos función polinomial y por lo tanto, para obtener la primera derivada, si recordamos es colocando una comilla o como tal señalándolo como prima, en este caso quedaría f' de x. O sea, voy a indicar la primera derivada como f' de x. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar la derivada de cada término. En este caso, y recordemos las fórmulas, cuando yo obtengo la derivada de un término como tal, el exponente pasa multiplicando al coeficiente y la variable baja de grado en una unidad. Quiere decir que 3 por 4 me da 12 y si bajo de grado a la x me queda como x al cuadrado. En el siguiente término, el 2 multiplica el menos 5 y baja de grado, o sea que me quedaría menos 10x. Finalmente, en el tercer término, cuando tenemos 70x, es decir, un coeficiente acompañado pues con la variable de grado 1, la variable se elimina y solamente nos queda el puro coeficiente, que sería más 70. Y en el último, que es el 108 negativo, pues recordemos que la derivada de una constante pues da 0. Por lo tanto, no lo colocamos. Hasta ahí tenemos nuestra primera derivada. No hemos acabado el ejercicio porque recordemos que nos están pidiendo la tercera derivada. Entonces pasamos a la segunda derivada. ¿En qué consiste la segunda derivada? En obtener la derivada a la primera derivada, o sea, a la función que ya tenemos en el renglón anterior. Entonces lo que vamos a hacer es primero señalarlo. Recordemos que la segunda derivada se representa con dos comillas, o sea, f bi'prima de x. Y como es un polinomio igual, la función anterior es polinomial, pues lo único que vamos a hacer es sacar derivada término a término. O sea que el exponente 2 pasa multiplicando al 12, me quedaría 2 por 12
24 y baja de grado la variable y me queda 24x. En el menos 10x, recordemos que cuando yo saco la derivada de un término lineal, pues desaparece la variable y solamente se queda el coeficiente, o sea que me queda menos 10. Y pues en el 70, la derivada de toda constante me da 0. Por lo tanto, hasta ahí queda. Esa sería la segunda derivada. Y bien, de aquí pasamos ahora sí lo que sería la respuesta de nuestro ejemplo. La tercera derivada. O sea que vamos a sacar la derivada a la segunda derivada, o sea, la función anterior. Y la manera de representarlo, como ya lo explicaba, es con 3 comillas. F triprima de x. ¿Qué tenemos que hacer? Pues únicamente sacar la derivada a lo anterior. Y la derivada de la función anterior pues sigue siendo una función polinomial. Por lo tanto, sigo el mismo procedimiento. En este caso no me desvío. La derivada de 24x, recordemos que cuando sacamos el término lineal, pues es 24 nada más. Y en el caso de la derivada de 10 o de una constante, pues me da 0, por lo tanto ahí queda. Lo que quiere decir que la tercera derivada de f de x igual a 4x cúbica menos 5x cuadrada más 70x menos 108 es 24. Esa sería la tercera derivada. Y eso es lo que sería nuestra respuesta correcta. Obviamente todo lo anterior nos sirvió de proceso para llegar a la solución final. Pues bien, sabios, espero que este video les haya servido y pues que logren aclarar todas las dudas que tengan. Nos encontramos en otro video. Hasta la próxima.